Hola, ¿qué tal? Otra vez una semana más aquí en Radio Faro con Berto Rodríguez y Neri Pérez. Ay, sí. Y además con Dieguito Flores Aquí. Y con y Carmita Valido, por eso, supuesto. y yo. Bueno, pues nada, nos vemos. Oye, ¿tú tenías algo que contarnos? Yo tenía que anunciarle a la gente por si quieren, aparte de escucharme, por si quieren verme. Así, que es que la verdad que me mola mucho porque me han llamado de la Casa Colón para participar en unas jornadas que están haciendo sobre la historia de las personas esclavizadas. Y el próximo miércoles 11 a las 6:30, que esto es maravilloso porque es gratis. Entonces, si te pillan en Gran Canaria y sobre todo si te pillan en Las Palmas, mucho más fácil, pues a las 11:30 vamos a estar ahí unas cuantas personas que A las trabajamos. once y A las media. 11:30, el miércoles 11, yo, que día de Ah, Baifo. A ¿eh? las 6:30. Y sobre todo viene una actriz que se llama Biselé, que ella es muy buena actriz, que es de origen ecuatoguineano, pero nació aquí en Gran Canaria. Bueno, vienen otros también puntales. Ah, qué guay. Y vamos a hablar ahí sobre temas de contexto de esclavización. Ese es uno de los anuncios. El segundo es que vuelven los cuentos a la iglesia anglicana, que yo aquí ya lo he soltado varias veces, que Sí. ese ciclo de sesión para contar estas Y esta historias vez así. va a ¿Está estar bien? guay. Está interesante porque muchos de ustedes seguramente conocen la figura de Alexis Ravelo, que es uno de los escritores de Para Canarias. descanse. En paz descanse. Justamente una de las amigas íntimas de Alexis Ravelo, que se llama Encarna, ella es narradora Ah, y con un grupo de compañeras han preparado un show musical donde incluyen guitarra en el que cuentan las historias de Alexis Ravelo y se cuentan en la iglesia anglicana ahí en Ciudad Jardín, que a mí me fascina porque claro, Alexis la describió como la ciudad colonial dentro de la ciudad colonial donde estaban aquellos que eran de postín, que eran demasiado como patada. sí. Ustedes saben, Ciudad Jardín en Las Palmas es... Ciudad Jardín era el rinconcito de la gente más pudiente. Y claro, y ahí pues De nobleza, de la gente de linaje. pues quien quiera, pues puede poner en los comentarios o lo que sea, que se le manda el enlace para la reserva y ahí a invadir Ciudad Jardín, Sí. básicamente. Es agradable. Bueno, es que es Sí, una iglesia. sí, eso el sábado 14, Es entonces... agradable todo lo que se puede, pero el Claro. sitio es un montón de Sí, agradable. y El tienen lugar. una nevera, que eso es algo maravilloso de las iglesias anglicanas, que siempre tienen nevera, ¿Para las qué? iglesias para pues, tener la cerveza, para Eh, tener el refresco, el agua, que es algo que a mí me fascina, que tú dices. No, pues a mí estuve una época más en el 2017 por ahí, estuve como 15 días en el norte de Inglaterra por cuestiones familiares. Mm. Y parábamos en Leeds y nosotros no, bueno, yo no salía de mi asombro de cómo había la cantidad de iglesias que habían que como que ya habían cerrado el culto o algo de esto, no sé lo que se dice, pero habían restaurantes y cafeterías Ah, dentro que sí, yo que soy atea me llevaba las manos a la cabeza. Digo, si llega a estar aquí alguien de la iglesia, fantasía. o sea, yo me sorprendí que te cagas, ¿sabes? Porque es que no concebía eso, A mí que me una tocó una iglesia vez ver estuviera. una convertida en discoteca, que yo con eso Yo no sé si nos fasciné. recordara a Jesucristo cuando yo del templo los mercaderes, digo, joder, la impronta religiosa que se le queda a uno en la cabeza. Pero vamos, esos son los super anuncios y ya con esto, pues claro, ahora ya, Carmita, ¿tú qué tal? Maravillosa como siempre. Yo sí, yo no tengo nada que contar, yo siempre igual. Ella es perfecta. O sea, O así. sea, siempre igual, perfecta. Sí, exactamente. Perfecta, remarcado en negrita, o sea, como usted quiera. Total. Pues nada, porque es esta semana puta la historia, Dieguito. Ay, maravilloso, porque esta semana toca hablar de familiares, pero no de los familiares estos de parentesco, sino de otros peores. Estos el dicho este de que las visitas de familiares a los varios días Ya ya, apesta. ya apesta. Pues estos son de ese tipo de Estos apestan familiares. desde antes de llegar. Desde antes de llegar, vamos. ¿Esto qué es? Pues bueno, esta es de un artículo del historiador David García Hernán, que va básicamente sobre los familiares de la Inquisición. Como dice, ¿qué es esto? Pues ahora nosotros se los vamos a explicar. Contexto. ¿Dónde se desarrolla toda esta historia? Pues en la época del Santo Oficio, de la Inquisición española, que llegó a Las Palmas en 1505, fue donde primero se instauró, justito, poquito después de que terminara la conquista, unos años después, y luego se fue expandiendo por el resto del archipiélago. Pero esto no empieza aquí, mi gente, esto empezó en Europa, porque en verdad ya también Italia tenía su Inquisición, Francia, Sí, pero bueno, en península. España, o sea, Sí, venía de España. con todo el beneplácito de los reyes Mm. católicos. Y antes de que llegara aquí a Canarias, desde 1478 hasta 1505, las actividades de la Inquisición no se gestionaban directamente desde aquí. Algunas desde el obispado, pero la gran mayoría era de la Inquisición en Sevilla. Que eso, claro, era
complicadete y lejos. Sí, se dieron cuenta que quedaba lejos la Sí, Sevilla de entonces aquí. dice, pues claro, había que hacer algo aquí en Canarias, abrir una oficina. ¿Quiénes eran los familiares de la Inquisición española? Eran colaboradores laicos, o sea, gente que no tenía, que no eran Que no era religiosos, que no religioso. eran curas, eran colaboradores laicos de bajo nivel, que actuaban como una red de informantes, espías, Espía. Ajá. agentes sociales del santo oficio o del mal, como quieran Sí, ustedes sí, sí. verlo. Del Y lado oscuro, del del lado lado oscuro, oscuro. total. Y su objetivo era detectar herejías allí donde las hubiera. Que aquí en Canarias siempre hemos tenido como un contexto un poquito diferente en esta época en Península. En Península era ese momento que estaban en plan de olfateando dónde había un judío, dónde había un musulmán, escondido con hábitos católicos, pero... Mm, Bueno, que aquí también lo hicieron, en verdad. Lo que pasa es que en Península fue mucho más heavy Sí, sí. esa parte. Mm. No eran clérigos para nada, o sea, no eran religiosos, pero sí tenían un reconocimiento social, muy vinculado además al Santo Oficio, que era el que buscaba, o sea, los juicios relacionados con herejías, ser mal católico, O básicamente. sea, no te pagaban, pero No te pagaban, pero era gente que tenía su prestigio. sí, Luego les sí. vamos a comentar sus prebendas, sus cosas de Mm. pijos que tenían, básicamente. Pero para ser familiar de Santo Oficio, ¿qué era necesario? Demostrar limpieza de sangre. Yo digo lo de limpieza de sangre y se me... Se te ponen las uñas como Eso escarpias. total, además, pues yo creo que, o sea, yo en mi caso imposible ser familiar del Santo Oficio, porque yo me crié todo el Cristo diciéndome siempre que yo era un mil leches, ¿sabes? Sí, como todos nosotros. Como todos ¿Quién no es nosotros, mil claro. leches, quién no es mil leches aquí? Total. Pero bueno, había que demostrar limpieza de sangre, que en el caso de limpieza de sangre en esta época en lo que es la Corona de Castilla era que todo, tu familia era católica, buena gente, bueno, buena gente, Más que buena más gente. que buena gente, o sea, era la creme de la creme de la sociedad, básicamente. Para poder participar en esto había que demostrarlo. Y además, uno de los privilegios era que podían llevar armas. Que Mm, eso depende del contexto del momento, puede estar guay en esa Viene época. bien. Y estaban exentos de la justicia civil. O sea, ¿qué significaba esto? Que cuando cometían un crimen no se les juzgaba directamente por lo que era la justicia de la corona, sino que tenían que pasar por la Inquisición, que La era misma Inquisición. su propia gente. Entonces, claro, era como me van a juzgar los míos, me van a juzgar lo que me pueden beneficiar, básicamente. Hombre, claro. Van a ser más benévolos. Bueno, sí, muchísimo más. ¿Dónde estaban? Pues sobre todo en lo que eran las ciudades menos importantes, digamos que no era el centro así del poder, o en los pueblos rurales. En el caso de Canarias, pues claro, eso engloba a toda Canarias, en Mm. realidad. Porque claro, estábamos aquí muy, muy lejos para lo que era psicológicamente del centro de la corona, todo esto. Eran como el brazo armado de la Inquisición, o sea, eran los que se ponían ahí a mirar entre las esquinas, en la panadería entre las rendijas, ¿sabes? A ver aquí quién está siendo mal católico. Buscaban a los reos, los llevaban a los tribunales donde los iban a buscar, custodiaban a los reos que detenían, bueno, acompañaban a los alguaciles también en estos procesos de detención, podían servir de guardaespaldas a los inquisidores, ¿sabes? O sea, eran como esta gente, esta como... No, sobre todo a los autos de fe, como habían Sí. tanta gente, a los inquisidores se le Sí, podía, que claro, a se le alguien se le podía podía... escapar una piedra a un inquisidor. y todo. Claro, eso podía pasar. Pero esto es como, no sé cómo describirlo, como que el inquisidor era la uña y el familiar era la roña de esa Sí, uña. sí, claro, ¿sabes? claro. Que estaban ahí pegaditos a lo que era el centro del poder, que era el inquisidor en ese caso. Y claro, de esta manera, pues hacia la ciudadanía la Inquisición se hacía más visible, porque era no solo nosotros estamos vigilándole, sino tenemos a gente alrededor que también va marcando y que Sí, claro... la manera en que la Inquisición, o sea, la Inquisición eran clérigos que estaban juzgando desde tribuna, o sea, no estaba en la institución, Ujú. pero los familiares hacían que el poder de los tribunales de la Inquisición se viera en la calle. Por Ujú. eso eran los que hacían visible la Inquisición. Total, y además te entraba a ti la paranoia, en plan de a ver si me está mirando esta Hombre, persona o no, a mm, ver qué estoy haciendo yo. Como les decíamos, no tenían un sueldo, pero se hacía interesante formar parte del Santo Oficio. Tenían varios privilegios, que en Sevilla, por ejemplo, estaban exentos de limpiar la calle, que eso a mí... o sea, yo no te voy a mentir, con lo vago que soy yo, te venía genial, ¿no? porque no tendría manera de demostrar limpieza de sangre, pero ni amenazando a tiros a nadie. Pero vamos, digo, yo Pero bueno. Estaban exentos de todo de limpiar la calle. O en la época de la Gran Armada esta con Inglaterra, pues quedaron libres de cargas e impuestos para la guerra. O sea, ahí no te pagaban, pero al final sí te daban un Sí. beneficio económico de alguna manera todo esto.
Pero bueno, todo esto era en la península, porque en Canarias, claro, Canarias aquí nosotros una hora menos, un rollo diferente siempre. ¿Qué pasó aquí, Carmita? Pues aquí tenían, la cosa tenía otro cariz, digamos. Aquí, para poder ser familiar, como dijo antes Dieguito, tenías que demostrar la limpieza de sangre, con lo que en una sociedad, o sea, de limpieza de sangre quería decir que eras un cristiano antiguo. Y eso, en una sociedad como la Canaria, que estaba compuesta por personas que eran judías conversas, o sea, no eran antiguos cristianos, sino nuevos cristianos, personas esclavizadas, personas de raza negra, las personas moriscas y además la población indígena que se le llamaba mal convertida, porque acuérdense que dijimos en uno de los capítulos anteriores que muchas veces en las procesiones donde llevaban los santos estaban los esclavos haciendo su victoria, las personas esclavizadas estaban celebrando otra cosa, fingiendo celebrando completamente que era San Sebastián y nada que ver. Entonces, ser cristiano antiguo con este panorama social era como elevarte a otro, como tener un caché que te hacía que te elevaras por encima de los demás y fueras así como levitando. Aquello te subía la moral. Entonces, para hacerles una idea, en 1528, Carlos I emitió una real cédula para los inquisidores y los ministros de Santo Oficio, dirigido hacia ellos, que decía que cuando esta gente, es decir, cuando los familiares, y ahora sí se los leo literal, que lo que decía la Real Cédula, cuando los familiares estuvieren o pasasen por esas dichas ciudades, villas y lugares, a entender y ejercer el dicho Santo Oficio de la Inquisición, le diera a ellos y a los suyos que con ellos fueran buenas posadas, que no sean mesones, o sea, tenían que dejarlos dormir en sitio bueno, si así lo pidieran, y la ropa que hubieran menester, sin dinero, es decir, que iban de gratis a los mejores sitios. El truco para ser rico, que es el no gastar al final, ¿sabes? Sí. Te reirás, pero yo conozco una señora que era de Alto Postín que decía que no era lo que cobraba. Llegó a ser consejera de política territorial del gobierno de Canarias. Dice, no es lo que cobro, chiquilla, es lo que no gasto. Total, ¿sabes? O sea, así es como la gente de Porque la clase invitaba alta, a todos lados, la invitaba hasta a la peluquería. Así mismo te lo digo. Bueno, pues... Y porque los familiares no tenían peluquero en ese momento, que sí, no. Claro, sí, no, claro, habían barberos, también Bueno, salía barberos, gratis. sí, Los familiares estaban exentos de ser juzgados por la justicia ordinaria, o sea, la civil, pero, como dijo antes Dieguito, pero hubo un caso en Salamanca con un familiar de la Inquisición que provocó que entrara en conflicto la justicia de la Inquisición y la jurisdicción civil. Y entonces esto tuvo consecuencia que se redactara la Concordia de 1553. No pregunte, se llama así, la Concordia. No tiene porque es una figura jurídica. Y era como un acuerdo por el que la Inquisición, para evitar un conflicto de competencia con la jurisdicción laica, acordó que en aquellos casos civiles importantes en los que estuvieran involucrados los familiares, estos se sometían a la autoridad civil. Entonces, esto se aplicó en toda España, menos en Canarias. Aquí hacíamos de nuestra capa un sayo. Bueno, nosotros no, ellos, los de arriba. Sí, total. Donde los familiares seguían gozando de esos privilegios frente a la justicia. Pero no solo eso, el hecho de que el Santo Oficio juzgara a los familiares da idea de la importancia que tenía el Tribunal de la Inquisición en Canarias, que era un poder bastante fuerte. Uh-huh. Dieguito, ¿cómo era el procedimiento para ser familiar? Pues esto era, o sea, no sé, es como descargarte todo el perfil de Facebook, de Instagram, de redes sociales, todos los cookies que has aceptado en Google en toda tu vida, ¿sabes? O sea, Bueno, porque te vigila, o sea, ¿por qué lo dice? Porque era un procedimiento... El procedimiento era, y además muy, o sea, en lo que es la época, llegara mucho a la intimidad de la persona, muy, muy a lo bestia. Antes de seguir con esto, me acabo de acordar una anécdota de esto que decía Carmita,
Carmita, de que no tenía, o sea, de que no llegó a Canarias, lo de que los familiares de la Inquisición tenían que ser juzgados por la justicia civil en lo grande, sino siempre por la Inquisición. Y esto pasa un montón en la historia de Canarias. O sea, hay un momento en que se prohibió la esclavización de las personas de origen americano y en Canarias la gente se hizo la loca de una manera, pero a lo bestia, y mandando incluso cartas a Sevilla diciendo, ay, es que yo compré a esta persona antes de que se prohibiera, entonces en teoría en mi caso yo puedo seguirla manteniendo, ¿no? Que la ley decía claramente todos libres. Todos Todos los de libres. origen americano, eso sí, Mm. pero todos libres. Y aquí la gente se hizo del loco, pero a lo bestia, o sea, una capacidad No, de, de que me resbala todo. Es de que me que entra por un estamos oído y muy me salga. lejos, Sí, estamos claro. muy lejos, claro. Estamos muy lejos. Más imagina aquella época, tú imagínate. Pero bueno, ¿qué era el procedimiento burocrático para ser el familiar de la Inquisición? Pues una investigación sobre la vida del solicitante que se convirtió al final en un infierno que duraba años. O sea, te Sí. miraban de arriba abajo, te miraban la... Faltaba mirar la ropa de la talla... No, también la miraban, también. Sí, también. Talla de la ropa interior. Y además, durante el tiempo en que se esperaba la resolución, el solicitante vivía en vilo. Tampoco le dé las penas a esta gente, porque era gente de bien, pero vivían en vilo. ¿Por qué? Porque una negativa era un descrédito a los demás de como, no, tú no eres cachetoso para entrar en este club. Sí, 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 sí. Tú, al final, no, tanta limpieza de sangre no no, tienes. no solamente para entrar en ese club, sino que perdía prestigio social, tú Total, imagínate. completamente, porque al final es como, algo ha pasado. ¿Por qué no ha entrado? ¿Qué es lo que han Claro. encontrado ahí? Sí. Para que vean esto de forma concreta, les vamos a contar un caso que es un caso un poquito larguito, pero se lo vamos a contar con cariño y entre los dos. Mm. Que en diciembre de 1784, un señor de La Palma, don Antonio José Palmerini, solicitó ser familiar, y tanto él como su mujer, que se llamaba Juana Escobar y Lescano, tuvieron que someterse a las pruebas e investigaciones necesarias. Ellos, de motu propio, cuando hicieron la solicitud, presentaron documentación sobre los parientes suyos por línea materna, por línea paterna, delante de los dos. O sea, toda esta gente es la que vino antes de nosotros, que en Sí. teoría es decente. Documentos como los abuelos del marido, que habían sido militares con graduación, un tío de ella que había sido abogado y alcalde mayor de la isla, otro que había sido patrono de un altar, capilla y sepulcro mayor en un convento de los dominicos, ahí, o sea, gente Sí. pija, que te caga. O sea, Sí, sí, pero sí. por un tubo. Presentan toda esta documentación y el tribunal solicita en marzo de 1785 informes de estilo de vida al comisario de La Palma, o sea, el que era... Se del- llamaban así. Sí, el comisario del representante de la Inquisición allí, donde dicen, a ver, ¿esta gente es de verdad decente o qué nos están contando? Los informes de estilo eran pruebas sobre limpieza de sangre y eran documentos indagatorios utilizados para certificar que esta persona pues no tenía antepasados judíos, como decía antes Carmita, ni moriscos, ni conversos, para demostrar la pureza de sangre cristiana vieja, que aquí en Canarias se complicaba un poco porque los canarios, o sea, la población indígena, acabó recibiendo el que fuera aceptada como cristiano viejo, pero como decía antes Carmita, mal convertido. Entonces, claro, era como si tú tenías padres canarios, se consideraban cristianos viejos, pero quedaba el estigma social de como, que en verdad Ujú. esto no es tan así. Te recuerdo que eres indígena. Te recuerdo que exactamente, ¿sabes? O sea, que tus padres son indígenas. Que muchos de ellos que querían, bueno, que no solo de Inquisición, sino que podían llegar a título alto como deán de la catedral, pero con muchas más complicaciones que el resto. Mm. ¿Qué dice el comisario en La Palma ante todo esto? Contesta que, mira, sobre estas dos personas que, ¿verdad? Todo bien, todo ok. Bueno, hay una cosita ahí chiquitita, pequeñita, pero hay una cosita del bisabuelo de ella que tú dices, a mí me vienes a preguntar de mi bisabuelo. Y Bueno, te no digo, te diga nada. o sea, de todos los que tengo, conozco el nombre de uno, ¿sabes? ¿Sí? O sea, del resto no sabría decirte. ¿Y Yo sí me qué acuerdo. dice? Que el hombre había sido hijo natural, el bisabuelo de ella, o sea, fuera del matrimonio, pero había sido un hombre honorable y muy querido y respetado en la isla. ¿Qué pasa, Carmita? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, lo que sigue es que entonces, después de estos informes que había pedido el Tribunal de la Inquisición a toda esta gente, al comisario y tal, pidió informes también al doctor Nicolás Massieu, que era el alguacil mayor de La Palma. También se lo pidió al comisario interino y al padre presentador del convento de los dominicos. ¿Qué es un padre presentador?
El padre Mendoza es el fraile con más privilegios, digamos, con más prestigio dentro de un convento. Todos dijeron que el matrimonio era gente de honor, sin mácula, y además que, según el dominico, el marido era mayordomo de la Hermandad de Jesús el Nazareno y que por lo tanto era un buen cristiano. Oye, una cosa. Como tenía mucha cosa con la iglesia, era buen cristiano, que esto no tiene nada que ver con la verdad, pero, o sea, igual el hombre lo sería. Igual lo sería, pero lo pagaba también. Efectivamente. Entonces, se pidieron informes a los archivos de la Inquisición, no solo en Canarias, sino también en Murcia, en Granada y Almería, porque los antecedentes de este matrimonio provenían de estos sitios. Ahí no queda la cosa. En el Tribunal de Granada se encontró que en el siglo XVI, 2 siglos antes de la solicitud, que la solicitud se hizo en 1700, o sea, en el siglo XVIII, 2 siglos antes, uno de los antepasados estuvo en prisión, pero que como era un caso muy antiguo y además la letra con la que se había escrito el documento que estaba en el archivo no era muy legible, dijeron, bueno, este tema no es tan importante para el proceso. A mí esto me fascina, porque en esa letra no legible podrían haber dicho, pues mató a cuchilladas a 28 personas, pero como no lo podemos leer. Claro, no, pero de todas maneras ya habían sido 2 siglos también. Ya, también habían pasado 2 siglos, que es verdad que... ¿Me entiendes? Entonces, mira, ya está. El antepasado de los españoles que se fueron a América, ¿verdad? Que se... Entonces, el fiscal, que debía ser un tocanarices de mucho cuidado, pidió al solicitante su genealogía para darle una segunda vuelta. ¿Y qué apareció? Apareció que esta genealogía llegaba, o sea, las indagatorias tuvieron que llegar hasta Bolonia, porque por lo visto los abuelos del marido eran de Bolonia. Y además a Orán porque el marido había nacido en Orán. Que lo recuerdo, Bolonia, Italia, Orán, Argelia, ¿sabes? O sea... Sí, fue una cosa de esta gente se movía mucho. Sí. Yo cada vez que hace un capítulo yo me quedo sorprendido de lo que se movía esta gente, ¿eh? Con lo que no era viajar en aquella época, no era como ahora. No, pero llegaba, el correo llegaba, fíjense ustedes, y a veces hay mails que no, ahora hoy en día y el correo llega de la Inquisición. Bueno, llegaba. pues a la mujer también la investigaron, pero como ella y todos sus antepasados eran de La Palma, pues no hubo gran problema. Todo salió bien porque por lo visto el marido era un santo, pero que había sido santo desde que era niño. Se hablaban cosas muy buenas de él desde que era pequeño, usted imagínese. Bueno, pues todo el proceso tardó 6 años y hasta llegar a 1790. Y aún así también tardó tiempo en terminar. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan ustedes de Nicolás Massieu, el alcalde mayor de La Palma? Bueno, pues el Nicolás Massieu empezó a acusar al matrimonio, hay que tener mala leche, empezó a acusar al matrimonio de que no era tan pura raza como ellos pretendían y terminaron enemistados con este hombre. Es que claro, en 6 años pueden pasar muchas cosas, o sea, y una de ellas que se pelearon esta gente. De amigo a enemigo, o bueno, y todos los cambios, y volver amantes y luego enemigos, lo que tú quieras. Y las envidias. Y que la gente porque todo le estaba rencorosa. Saliendo bien a esta gente, por Sí. mucho que miraran, todo estaba bien y era gente buena. Bueno, todo esto demuestra, para que ustedes, digamos, el resumen, el colorado de todo esto, ustedes demuestran que el perfil del familiar perfecto tenía que ser un hombre, por supuesto, eso no es indudable, de sangre limpia, que sus parientes hubieran ocupado puestos y cargos de honor, que fueran creyentes y que lo pudieran demostrar fehacientemente, porque si no, ¿para qué? Que hubieran tenido la vida más aburrida del mundo porque no podían tener no podían aparecer ni fiestas, o sea, ni que acudieran a fiestas, ni a escándalos, mucho menos. O sea, nada de lo divertido. Y que siguieran las reglas sociales de aquella época. Sociales y religiosas, porque la religión estaba metida en todo. Entonces, Dieguito, con lo difícil que era entrar en en el cuerpo de los familiares, había muchos en Canarias, llegaron a ser muchos. Esto es ahora un momento súper interesante, porque aquí se enraiza también la historia de Canarias, porque, claro, la manera en que somos. Claro, antes de contar lo siguiente, recordar lo que decíamos al principio, que no es que fueran la península el ser familiar de la Inquisición como el título más potente tal, sino era como dentro de aquellos a los que podían acceder la gente de bien, era de lo bajito, ¿sabes? De lo... Bueno, tenías prebendas y tal, pero no era el máximo título, pero de repente llega que no se cobraba tampoco. Claro,
Claro, no se claro. cobraba. Pero luego llega Canarias y Canarias es otro mundo siempre. Aquí se le dio otra vuelta. Otra vuelta, nada que ver. Felipe II firmó una real cédula que, entre otras cosas, otorgaba al Tribunal de la Inquisición de Canarias la posibilidad de nombrar hasta 20 familiares. O sea, 20 familiares a la vez, en teoría podría haber, pero en toda la historia de la Inquisición de Canarias nunca se llegó ni de lejos a esa cantidad. También te digo, si tienes que esperar 6 años para cada nombramiento, se te va muriendo la gente por el camino, ¿sabes? Claro, claro. O sea, que Yo no no es... sé cómo sería eso en el resto de España. ¿Cómo sería en la península un nombramiento? Es que es imposible. La Claro, gente no no es... tenía, porque esta gente, este matrimonio, por ejemplo, se pudo demostrar todo eso porque hacer gente, digamos, de pasta, de sociedad grande y tal, tenían, digamos, documentos Sí. de su pasado. Pero cualquier campesino o cualquier persona del pueblo llano no No, tiene no estos tenía esas historiales. herramientas No, y no vamos, ni tiene de estos lejos. historiales que tienen Ni de ellos. lejos. O sea, y eso de intentar llegar a 2 siglos atrás, a ver, o sea, por las partidas de bautismo, pero con una información muy básica, punto. O sea, Claro. nada así de profesiones, o sea, a lo saber profundo. Pero bueno, un poco para que se hagan la idea de cuántos había, porque máximo 20, pero no se llegó ni de lejos. En 1707, por ejemplo, había 2 familiares en Gran Canaria, 3 en Tenerife y punto. ¿Para qué más? No había más en las demás islas. Porque queremos aquí que la gente pija se quede también, o sea, no, más bien que la gente poderosa Mm. siempre tenerla a poquitos y entre nosotros, que esto yo no sé si lo suena de Canarias hoy en día, porque Sí. vamos. 1726, un poco más adelante, fue el año en que más familiares hubo, que fueron 4 en Gran Canaria, 1 en Tenerife, 1 en La Palma y 1 en Fuerteventura. Esto ya es 7. como Sí, creo que fue el año del récord. Ujú. Y en 1734 habían en total en todas las islas 4, que no especifican dónde, pero sabemos que había 4 en toda Canarias. Y estos eran, porque aquí viene un momento apellido o apellidazo, como quiera llamarlo, Ignacio Falcón, Francisco Ignacio Ruiz de Vergara y su hijo Diego Ruiz de Vergara. Este último que está enterrado en la Catedral de Santa Ana y era patrono de una de las capillas, y Manuel del Pío y Loreto. O sea, Ruiz de Vergara, si le suena tanto este apellidazo, es porque está relacionado con la familia del conde de la Vega Grande y de... Bueno, los Ruiz de Vergara, que se llaman, que fueron los que acabaron casándose con los del Castillo para crear Sí, entre ese ellos. linaje. Poquito antes, que se lo estaba comentando Carmita, o sea, normalmente siempre estaban entre Gran Canaria, Tenerife y La Palma, alguna que otra vez en otra isla. Nosotros les contamos el motín de Chichinabo hace poco de La El de La Gomera, Gomera. de Pisco. El motín de Rico. De ricos, claro, de esta gente que dice, ¿cómo que va a venir aquí uno a gobernarnos que viene de Tenerife, de fuera? Y que hubo una casa en la que hicieron ahí como un contubernio, una reunión para hacer todo el complot, para organizar el motín. La casa de ese señor, Domingo Trujillo, ese era justamente familiar de la Inquisición, o sea, en Hermigua. Ese, el que estaba ahí, que además era aquel que tenía a los 16 personas esclavizadas, porque... O sea, eran gente de mucha, mucha pasta. Y era familiar de la Inquisición y estaba en La Gomera. En La Gomera, en ese momento. Él era... bueno, ¿por qué? Digo yo porque podría ser familiar de la Inquisición en Tenerife o en Gran Canaria y estar allí porque tenía... ¿Tú te acuerdas que él... Ay, no me acuerdo si él, su que él tenía residencia... que él tenía que sustituir a... No, o sea, él tenía la residencia fija ahí porque estaba el rollo de Hermigua, de que era el pueblo del dinero, de la pasta, de los valles, pero no sé si lo nombraron en Tenerife y se mandó a mudar a Hermigua, que puede ser perfectamente. Pero bueno, se van haciendo una idea de qué clase de gente es esta, o o sea, esto sigue más o menos todo el rato, porque en 1814 había un familiar en Gran Canaria, otro en Tenerife y 2 en La Palma. Y en los años 20 del siglo XIX, o sea, poquito después de aprobada la primera Constitución española, porque es que esto, un poco para situarles, en la primera Constitución en este momento como que se elimina la Inquisición, pero luego volvió. Tuvo un revival, sí, pero que fue un poquito más cutre de lo que había sido antes. En los años 20 del siglo XIX habían 3 familiares, y esta vez, ¿quiénes eran estas personas? O estos personajazos, más bien, que eran cargos militares también. Fernando del Castillo, ahora sí ya conde de la Vega Grande oficialmente. El coronel Tomás Eduardo, coronel de milicias, que estos eran cargos poderosos. En la isla, por lo menos. Y el teniente coronel Juan Jaques de Meca, que teniente coronel era segundo después del coronel. O sea, pijada, lo de la pijada de Gran Canaria. Mira, ahora que vuelvas a decir pijo, antes voy a hacer un inciso. Me he encontrado en TikTok que a un señor, que creo que es actor,
pero que lo hace que te caga, porque te crees el personaje, que hace de, lo tienen que seguir, ¿cómo se llama él? Ay, no me acuerdo. Se llama, el hombre hace de un señor rico que habla con su amigo y a lo mejor se pone, dice, Beltrán, Beltrán, o siempre lo llama, o con estos nombres que se ponen ellos. Me acuerdo de Beltrán y no me acuerdo de ninguno más. Y siempre él distingue que está haciendo una plataforma para la integración con la gente normal, como dicen ellos, porque ellos quieren integrarse para ver cómo vive la gente sí. del pueblo. Y entonces ellos no se creen pijos, ellos se ríen de los pijos. Como siempre, o sea, el rico rico, dice, hay una gente ahí que ha ganado dinero o que han tenido un golpe de suerte o que le han robado a los demás o que han explotado a los demás, pero bueno, ese mundo de Sí. nuevos ricos, de tal, porque los que son ricos de verdad, que tienen un avión, que tienen un helicóptero, eso ni lo huele, eso ellos están ahí viendo al populacho, pero lo hace Sí. de bien. Ay, no, y además es que es este caso, porque es que justamente, Sí, sí, es que ellos están por encima de todo, porque claro, aquí en Canarias al por final, encima de la cadena trófica. aquí por encima de, vamos, de lo que tú quieras. O sea, al final aquí en Canarias, al revés, que en el resto de tribunales de la Inquisición, solo accedían a estos puestos la gente más notable y más relacionada con el poder, pero que hoy en día tú puedes seguir mirando el árbol genealógico y son los que hoy en día siguen siendo las familias más ricas de Canarias, que siguen manejando el cotarro a Sí, tope. Cuando este que no. puesto estaba pensado para ciudadanos, digamos, un poco más simples, no Ma- humildes, porque era gente que seguía manejando algo de poder, Sí, pero eran ciudadanos. pero que no eran, o sea, la oligarquía más poderosa del territorio. Pero aquí en Canarias había, o sea, es que esto es como medio puesto de poder. No podemos soltar nada, ¿sabes? O sea, Todo, tenemos que todo para controlarlo nosotros. todo. Y los asumían en un montón de casos miembros de una misma familia, como el caso de los Ruiz de Vergara, justamente que se creaba un linaje de... Estos sí eran familiares de la Inquisición, literal. Literal, Porque eran ellos sí. familiares entre No, y sí. luego se iban heredando. Total. Entonces, pues nada, con esto ya hoy eso queríamos... Sobre todo porque esto La historia de Canarias. es súper interesante Es la porque historia de Canarias. es Es la historia de Canarias. Y en varias... Las islas repartidas en varios apellidos, depende Mm, del apellido, sabe si se trata de La Palma, de La Gomera o de Gran Canaria o de Tenerife, pero está todo repartido entre apellidos. Que a lo mejor no se total. presentan en política, pero que no se presentan a las elecciones, pero mandan. Pero mandan, total. Pero manda porque tienen riesgo en todos lados. Como han escuchado este capítulo a partir de ahora, porque alguna que otra vez ha salido un familiar de la Inquisición y nosotros lo llamábamos como un cargo de la Inquisición o algo así porque no habíamos explicado ahora, pero como ya se han escuchado este capítulo, a partir de ahora se van a comer el término familiar de la Inquisición, que lo sepan. Y cuando escuchen familiar de la Inquisición, pijo rancio, En básicamente. Canarias. Pero de Canarias, claro, en Canarias. Pijo por rancio en supuesto. Canarias. Pijo rancio canario, básicamente. Y con esto, nada. pues nada, mi gente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si me vienen El a ver... próximo capítulo está súper interesante Ay, también. sí, es otro de así de cotilleo. Si nos vemos en la Casa Colón, me avisan que yo encantado para saludar y tal. Ah, sí. O en la iglesia anglicana. Y si no, pues también nos avisan si nos ven por la calle, que nosotros encantados Claro, también de saludarlo. de saludarlo. Pues nada, Venga, muchísimas hasta la gracias. semana que viene. Y un agradecimiento a Berto y a Neri, por supuesto. Ah, sí, Chao. como siempre.